Hoy en Radio Resultados. La Unidad de Inteligencia Financiera podrá congelar cuentas sin orden judicial. Un juez echa abajo la ley de austeridad republicana y el candado de 10 años para que altos mandos del gobierno no puedan trabajar en empresas privadas a las que regularon. Periodistas protestan en la Cámara de Diputados, el Senado y en la conferencia del presidente López Obrador. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este miércoles, periodistas que cubren la conferencia mañanera, en solidaridad con quienes cubren la fuente del Senado y la Cámara de Diputados, se abstuvieron de hacerle preguntas al presidente López Obrador, además de señalar que los principales asesinos de periodistas son funcionarios públicos. Nos queremos abstener, presidente, de hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo. Y por eso también estamos convocando a un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas para el 5 de marzo, que usted dijo que Alejandro Encinas estaría presente. Ante esto, el titular del Ejecutivo respondió lo siguiente. Lo único que debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie. El mandatario mexicano aseguró que la reforma electoral buscará reducir gastos excesivos del INE. La propuesta de reforma va a buscar reducir los gastos excesivos del actual Instituto Electoral y que no cuesten tanto las elecciones y que al mismo tiempo se garanticen elecciones limpias, libres, que no haya fraude electoral. Andrés Manuel López Obrador anunció que realizará un recorrido de supervisión en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esto antes de viajar a Tijuana, Baja California. Voy a una supervisión a Santa Lucía, al Aeropuerto Felipe Ángeles. Voy a estar 4 horas allá, hasta las 2, de las 10 a las 2, recorriendo todo. Y por la tarde salgo a Tijuana. Nacional. Integrantes de la bancada de Morena en el Senado de la República se negaron a llevar al Pleno la discusión sobre la casa de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador. Al iniciar la sesión de este martes, la bancada del PAN tomó la tribuna para exigir que se debatiera la denominada Casa Gris. Ante esto, la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, pidió un receso de 15 minutos. Los panistas, por su parte, aseguraron que reventarán toda sesión del Senado hasta que el Pleno acceda a abordar el tema de la Casa Gris. Y luego de 3 años de haber sido presentada, este martes fue aprobada en su totalidad en el Congreso la minuta de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas bancarias que relacione con lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo sin la necesidad de tener una orden del juez ni notificar al afectado. Sin cambios a la minuta del Senado, la reforma conocida como la Ley Nieto fue avalada por el Pleno de la Cámara de Diputados. Este martes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos protestaron en contra de los ataques y agresiones a la prensa de parte de legisladores de Morena. Por un lado, medio centenar de miembros de la prensa hicieron vacío a la conferencia de prensa de la bancada de Morena en el Senado, mientras que en la Cámara de Diputados, los reporteros de La Fuente exigieron libertad de prensa desde el lugar asignado a los reporteros. Además, dieron la espalda a la bancada de Morena cuando el diputado Hamlet García hacía uso de la tribuna. Un juez federal determinó la inconstitucionalidad de la ley de austeridad republicana y el candado de 10 años para que los altos mandos del gobierno no puedan trabajar en empresas privadas a las que regularon. Abel Méndez, juez segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, determinó que la austeridad republicana es una política de Estado que debe estar prevista en la Constitución y a través de ella habilitar al Congreso para legislar al respecto. Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, declaró en entrevista a medios de comunicación previo al inicio de la sesión de este martes que el presidente López Obrador no violó la ley al mostrar los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola durante su conferencia matutina.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó este martes que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe abstenerse de hacer cualquier tipo de promoción al proceso de la revocación de mandato, esto en conformidad con un acuerdo en el que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró procedente el dictado de medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva durante su conferencia matutina. Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, canceló el incremento en tarifas que entrarían en vigor en sus casetas de cobro desde las 0 horas de este miércoles. Este cambio obedece a instrucciones giradas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se informó en un comunicado. CAPUFE había informado este martes que las tarifas de las casetas de cobro en las carreteras que administra aumentarían 7.36%. Economía. La agencia Standard & Poor's informó que dejará de calificar instrumentos de financiamiento estructurado en México, pues no están en posibilidad de ejecutar los nuevos criterios que les impuso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para cumplir con esta encomienda. La modificación que solicitó el Banco de México incluye procedimientos en la metodología que exigen la verificación de la cartera de créditos, así como las garantías que respaldan cada transacción de financiamiento estructurado. En un comunicado, Standard & Poor's señala que no realiza actividades de auditoría ni asume la obligación de validar la información que recibe. Además, subrayaron que las calificaciones crediticias de Standard & Poor's Global Ratings se limitan al estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación sobre la calidad crediticia de valores. La agencia señaló que no está en posibilidad de implementar este nuevo requerimiento establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las metodologías, ya que estaría fuera del alcance del rol como institución calificadora de valores. Clima. El Frente Frío número 30 recorrerá el noroeste del país y se extenderá desde el norte de Chihuahua hasta el sur de Baja California Sur, y asociado con una vaguada polar, la corriente en chorro subtropical y una línea seca sobre Coahuila, lo que favorecerá lluvias, chubascos y posible caída de nieve o aguanieve. Por otra parte, un sistema de alta presión en el Golfo de México desarrollará viento de componente sur con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en costas de Veracruz y de hasta 80 kilómetros por hora en Tamaulipas y Nuevo León. Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que fortalecerá la coordinación interinstitucional en los gabinetes de seguridad para disminuir la incidencia delictiva en las alcaldías Gustavo Amadero, Iztapalapa y Cuauhtémoc, y así poder sacarlas de la lista de los 50 municipios más violentos del país. Información de los estados. El Servicio Sismológico Nacional informó que la madrugada de este miércoles se registraron 2 intensos sismos en el territorio nacional. El primero con una intensidad de 6.2 grados en la escala de Richter, el cual se registró a 114 kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y ocurrió a la 1:12 de la madrugada. Media hora después volvió a temblar en esta región del país al registrarse un sismo de magnitud 4.9. Los movimientos telúricos se sintieron con fuerza en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en diversas regiones de Guatemala, incluida la capital de este país. El Tribunal Electoral del Estado de Durango ordenó a la dirigencia de Morena reponer las resoluciones emitidas por ese partido a las quejas presentadas por el senador José Ramón Enríquez, derivadas del proceso interno de selección del candidato a la gubernatura, donde quedó seleccionada Marina Vitela como precandidata única, por lo que el Tribunal Electoral de Durango ordena a Morena reponer el proceso de precandidatura. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presentó el programa de cobertura universal para niños con cáncer, que garantizará la atención en medicamentos, tratamientos y apoyo a las familias de los menores que padezcan esta enfermedad. Además, Alfaro anunció la creación del Centro de Atención Integral contra el Cáncer Infantil en el 7º piso del Hospital Civil de Guadalajara, en el que se invertirán cerca de 100 millones de pesos para implementar la atención a los niños con cáncer. Necesitamos tener infraestructura de primera para la atención de pacientes y sus familias, y para ello hoy vamos a anunciar la creación del Centro Integral de Atención al Cáncer Infantil. Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades migratorias, este martes, un grupo de 10 migrantes decidieron coserse la boca, algo que el Instituto Nacional de Migración reprobó, ya que atenta contra la integridad física y psicológica de las personas migrantes al exponerlas a acciones sin sentido. Los migrantes que se cosieron la boca lo hicieron para exigir la agilización en la entrega de documentos migratorios.
El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, obtuvo un amparo contra la prisión preventiva justificada que se le impuso en el proceso que enfrenta por aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública. Esto no significa que el exfuncionario recuperará su libertad, ya que el secretario en funciones de juez del 6º Distrito en Quintana Roo ordenó que se deje sin efectos la medida cautelar que se confirmó el 14 de mayo de 2021 y que el juez de control determine si nuevamente le impone o no la prisión preventiva justificada. Ante la falta de pago de sus salarios por segunda quincena consecutiva, en Zacatecas, este martes, líderes de la sección 58 del CENTE y del sindicato de telesecundarias, que representan a más de 7,000 maestros y trabajadores de la educación del estado, anunciaron que continuarán con sus protestas, las cuales consisten en un paro general de labores, así como la toma de edificios públicos municipales y del gobierno de Zacatecas, incluida la Secretaría de Educación y la de Finanzas, además de la toma de las 58 presidencias municipales del estado. En conferencia de prensa, el presidente del PAN, Marco Cortés, denunció la campaña de Morena en varios estados como Tamaulipas, Durango y Michoacán para alentar el apoyo al presidente en la revocación de mandato. Informó que presentarán las quejas respectivas en cada una de las entidades en las que haya publicidad y solicitarán al INE el inmediato retiro de toda esa propaganda. El líder del PAN señaló que en los mismos espacios publicitarios antes había anuncios de candidatos de Morena. Internacional. El ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Reskinov, declaró que no está considerando el escenario apocalíptico de una posible ofensiva contra Kiev, la capital del país, a través del territorio de Bielorrusia, en referencia a los señalamientos de países de Occidente y en particular de Estados Unidos sobre un supuesto plan de Rusia de llevar a cabo acciones agresivas contra Ucrania desde Bielorrusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamamiento para que la diplomacia continúe mientras el mundo está a la expectativa de si el presidente ruso Vladimir Putin ordena una invasión a Ucrania y recalcó a los ciudadanos rusos que Estados Unidos no es su enemigo. Las autoridades hondureñas capturaron este martes al expresidente Juan Orlando Hernández, quien entregó el cargo a finales de enero pasado, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición para procesarlo por presuntos nexos con el narcotráfico. Juan Orlando Hernández estuvo 8 años en el cargo. El gobierno de Bélgica acordó este martes que los empleados tengan mayor flexibilidad en sus horarios y que puedan trabajar 4 días en vez de 5, a cambio de que las jornadas laborales sean más largas. Otra opción que también se incluye es la de trabajar menos durante una semana y compensarlo con más tiempo en la semana siguiente. Las empresas podrán rechazar la petición del empleado, pero deberán explicar el porqué. Tecnología. WhatsApp anunció recientemente que añadirá otra palomita a los mensajes, la cual te avisará si tu contacto tomó una captura de pantalla de la conversación. La palomita irá acompañada del texto que alerta que el usuario ha realizado una captura de pantalla. Esta actualización ha generado mucha polémica, pues internautas aseguran que muchas veces los screenshots son necesarios para recordar información importante, aunque en muchas ocasiones también se usan para difundir material que se compartió de forma privada. CD Projekt Red ha anunciado la actualización 1.5 de su videojuego Cyberpunk 2077, que marca su llegada por primera vez a las consolas de nueva generación, PlayStation 5 y las series X y S de Xbox. El estudio que hace Cyberpunk había ido retrasando en varias ocasiones su llegada a las nuevas plataformas de Sony y Microsoft. Espectáculos. La familia de Alina Hutchins, directora de fotografía fallecida durante el rodaje de Rust en Nuevo México, demandó formalmente al actor Alec Baldwin por homicidio imprudencial. La demanda se interpuso contra el actor y otros responsables de la seguridad del set durante el rodaje, informó el abogado de la familia. La compañía Paramount reveló que el elenco de Star Trek volverá para una 4ª película. Señaló que ha iniciado conversaciones con Chris Pine para que vuelva a interpretar al capitán James T. Kirk. La compañía también espera traer de vuelta a Zachary Quinto como el señor Spock. J.J. Abrams será el productor y Matt Shakman se encargará de dirigir la cinta. Deportes. El Paris Saint-Germain consiguió imponerse 1-0 sobre el Real Madrid en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, con una anotación de Kylian Mbappé en tiempo de compensación. Mientras que en la Liga de Campeones de CONCACAF, el equipo Santos Laguna venció 1-0 al Montreal en la ida de los octavos de final. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.